No, para nada, pues. O sea, yo sigo creyendo que el primer gobierno de Evo fue el mejor gobierno que tuvimos en nuestra historia. Por supuesto, a estas alturas queda claro también cuáles eran sus puntos flacos, pero igual era el mejor gobierno que tuvimos, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo me di el lujo siempre de ser libre y no me sometí a condiciones que no me parecían saludables. El caso de los paraguayos es un ejemplo suelto y pequeño, porque el primero que se enojó conmigo fue el Evo, y después cuando me quieren imponer algo que me parecía injusto e inhumano, como lo de mi jefe de gabinete en la prefectura, me negué. O sea, nunca he aspirado a tener cargos, he aceptado los cargos que me dieron y he estado, yo creo, he sido consecuente con todo eso y he pedido disculpas cuando me equivoqué una vez gravemente, siendo viceministro, cuando informé que Sánchez Beristain estaba en el Valle Alto y era otro, era un tal Beristain que nada que ver con él, y pedí disculpas a la opinión pública. No, yo no me arrepiento en absoluto. Creo que en ese momento lo que había que hacer era apoyar a ese gobierno. Y de hecho, cuando el gobierno quiere volver a contar conmigo, en su segundo gobierno ya, yo me niego, porque el TIPNIS fue el momento de ruptura más visible. Porque con el problema del TIPNIS queda claro que se había desmontado la novedad del Estado plurinacional, que era lo fundamental, la gran novedad, la que hace que esta etapa histórica sea diferente de todas las anteriores de la historia, era lo del Estado plurinacional, lo del reconocimiento de los pueblos indígenas por su existencia, por su personalidad, por su historia, al margen de su tamaño y de su importancia numérica. Y en el TIPNIS queda claro que eso no es verdad y que seguíamos en un estado neocolonial. Yo diría, por personalidad, formación y modo de ser, más instintivamente autoritario es el vicepresidente. Pero el presidente, basado precisamente en el estilo adulón, insoportablemente adulón que ha practicado el vicepresidente con él, ¿no? Aquello de nuestro primer pensamiento al despertarnos tiene que ser el hermano Evo y nuestro último pensamiento al acostarnos el hermano Evo, etcétera. El que ejerce ahora más visiblemente autoritarismo es Evo. Pero yo creo que en el caso de Evo ha influido más la experiencia negativa del ejercicio tan amplio del poder. Y en cambio en Álvaro juega un papel más importante su propia personalidad, que tiende más a ser autoritaria, y eso creo que se puede decir, y tampoco es nada del otro mundo, pues, porque cada uno tenemos nuestro carácter. No, nunca. Incluso cuando me he dirigido a personas con las que he tenido muy buena relación personal hasta hace poco, como el ministro Carlos Romero, que se suponía que él sí podía ser que se tomara en serio el cuestionamiento, nunca, jamás. Bueno, primero que nada me parece que hay que usar los términos con corrección. Los que hemos vivido dictaduras, mucha gente no las ha vivido ya en el país, pero generaciones enteras, sabemos que una dictadura es otra cosa. En tiempos de García Mesa, esta entrevista que me estás haciendo no sería posible. No hay que confundir términos, pero sí lo que hay es un autoritarismo que ya no es democrático en absoluto. Eso sí se puede afirmar. Y el referéndum tiene que ser respetado. Pero más, yo digo, no solamente tiene que ser respetado, porque por principio democrático un referéndum es la máxima autoridad que hay, sino porque además hay razones positivas para que eso se respete. Y yo lo dije en los debates que había cuando el referéndum en el 2016, yo recuerdo haber explicado y dicho, ojo, en este referéndum lo que se está jugando no es lo quiero al Evo o no lo quiero, lo aprecio al Evo o no lo aprecio, sino que es el criterio acerca de si es o no conveniente y saludable que una misma persona esté demasiado tiempo en el poder. Y yo decía en ese tiempo, y lo ratifico ahora, precisamente los que valoramos al compañero Evo con todas sus cualidades, precisamente por eso deseamos que baje otra vez a las bases, que vaya a su casa, que vaya a comprar pan a la tienda de la esquina, que se relacione con la gente en términos normales y tranquilos. Porque ahora Evo cree
que está en permanente relación con la sociedad, porque viaja a todo el país como no viajó jamás un presidente y se reúne con la gente en todas partes. Pero lo que Evo no sabe es que en esas reuniones que tiene en todo el país y con todos los sectores sociales, nadie le dice lo que piensan, sino que todos le dicen lo que calculan que Evo quiere escuchar. O sea que Evo hace tiempo ya, desde que ganó la segunda elección, está condenado a escucharse todo el tiempo a sí mismo. La poquísima gente que yo conozco y que fue capaz de expresar su desacuerdo con Evo, por ejemplo Pablo Solón, por ejemplo Alejo Almaraz, están excluidos de toda posibilidad de diálogo siquiera, se los ha descalificado. ¿Por qué? Porque se dan el lujo de tener una opinión diferente. Y los demás, aunque tengan una opinión diferente, no la dicen. Entonces, eso es negativo para Evo como persona y, por supuesto, para el gobierno. Pero al margen de eso, que son mis criterios personales, al margen de eso hay el dato objetivo de que en el referéndum ganó el no, y ese no se tiene que respetar. Yo le añado, precisamente para poder rescatar tal vez algún día a Evo Morales, es imprescindible que ahora deje el gobierno. Pero quitemos mi adición, no interesa, lo que interesa es el resultado del referéndum. A pesar de que no tengamos ninguna perspectiva, presidente autoritario que ha perdido el sentido de la democracia, y puedes decir un presidente ególatra. Pero la dictadura es algo mucho más serio, ya te digo, en tiempos de García Meza no podríamos estar hablando tú y yo. En tiempos de García Meza tuve que escapar, refugiarme en la Nunciatura y escaparme un año a Cuba. Y otra muchísima gente lo pasó igual y otros muchos padecieron con torturas y todo eso. No hemos llegado a ese extremo. Hoy en Bolivia uno puede decir su opinión. Yo la digo todas las semanas en Página 7. El gobierno odia a Página 7, intenta desprestigiarlo, lo critica brutalmente, pero no ha llegado todavía al extremo de clausurarlo. Eso ya sería una expresión dictatorial. Daniel Ortega era un tipo que se degeneró hace decenios, que ya siendo un degenerado absoluto y un traidor total a la causa sandinista, y con solo el 10% de electores, porque el 90% no votó de la decepción que padecían, ha sido elegido presidente y encima está casado con una señora profundamente indeseable también. Entonces no es igual en ningún caso. En el caso de Maduro, el defecto fundamental de Maduro es que nunca se había estado preparado para eso. Chávez cometió el error de no preparar y no identificar posibles dirigentes futuros y nombra a Maduro porque era un dirigente sindical luchador y consecuente, digamos, que nunca entendió lo que es ser presidente de Venezuela, ni entendió lo que son los problemas de Venezuela. En el caso de Bolivia, no. Evo, a diferencia de Ortega y de Maduro, ha hecho un primer gobierno en el que ha demostrado que sí es capaz de. Lo que pasa es que el poder se le ha subido a la cabeza y ahora está cometiendo error tras error. Pero yo no veo fácil que lleguemos a una dictadura real. No veo fácil que se atrevan, por ejemplo, a cerrar medios, que no sería Página 7 el único. Los Tiempos ha demostrado toda esta época que es un periódico realmente independiente y con una visión muy crítica de lo que está ocurriendo. Y no es el único tampoco, ¿no es cierto? Por supuesto, yo no niego que todo eso son errores graves y que son ofensas a la democracia y que son ofensas al pueblo y que son irrespeto a los derechos humanos y políticos de la población. Pero lo que no me parece que valga la pena es achicar términos, ¿no? O sea, que todo lo que no es democracia correcta ya es dictadura, no necesariamente, ¿no? La monarquía no era democrática, pero no siempre la dictadura. Ha habido monarcas relativamente respetuosos. Entonces, por lo menos hoy en día en Bolivia tenemos la posibilidad de disentir y de expresar nuestro disenso, que es lo que estamos haciendo ahora, lo que hago yo. El momento en que eso se cierre y no haya posibilidades de expresar el disenso y se clausuren los medios que dicen que formulan expresiones críticas, ahí sí tal vez ya podríamos hablar de dictadura.